Bueno, vamos a terminar con el ejercicio, así seguimos con la clase propiamente dicha. Bueno, habíamos llegado a sacar el porcentaje de derechos de exportación, que era simplemente ya hacer el 5% de la base imponible que ya teníamos hecha. Así que bueno, repasando esa primera parte de la operación, teníamos el FOB, la comisión, que sumados nos dan el FOB casillero. Luego teníamos los ajustes por intereses y los insumos temporales que van restando. Con eso nos da el valor imponible. Como teníamos derechos de exportación que estaban incluidos en el FOB, tenemos que sacar el coeficiente, que en este caso era 1 sobre 1 más 0,5, porque era el 5%. Ese porcentaje ese número, perdón, lo vamos a multiplicar por el valor imponible y nos va a dar la base imponible. Sobre la base imponible vamos a sacar los derechos de exportación, que es el 5%, entonces vamos a hacer el 5% de la base imponible y nos va a dar un número que es lo que tenemos que pagar de derechos de exportación. La segunda parte de la cuenta de la operación va a ser, de nuevo, sacar el tema de los reintegros. Tenemos el FOB de 60.000 y directamente, como pasa lo mismo con la comisión anterior que no va, pasamos a la parte de los ajustes. Los ajustes van a ser los mismos que teníamos antes. Los ajustes por el interés van restando, el tema de insumos temporales van restando, y ahora tenemos que agregarle los insumos a consumo, que nos dicen, en este caso, que es de $200. Así que directamente le restamos los $200. Bien, FOB menos todos esos ajustes nos va a dar la base de reintegro, que está alrededor de los $58.000. La base imponible también está alrededor de los $58.000. Son números parecidos, como para que tengan una orientación. Y en este caso, la que va a ser menor es la base de reintegro. La base de reintegro, como es menor, la vamos a elegir para sacar el reintegro, que es del 5%. Entonces hacemos el 5% de la base de reintegro y nos va a dar el valor que nos vamos a cobrar de reintegro. Y se termina el ejercicio, que es muy parecido al anterior. Así que bueno, ahí tienen una orientación bastante específica, con números, con el orden de todo, cómo tiene que estar corregido, realizado, perdón, la valoración de Expo, ¿sí? Yo creo que incluso es más fácil en el sentido de que hay una estructura y hay un orden, eh, y vieron que lo único que hicimos fueron colocar los valores del ejercicio en donde corresponde. Pero bueno, si sobre esto le pido que esta semana o cuando puedan lo vuelvan a rever, a ver si ya pueden sacar, digamos, los ejercicios enteros y llegan a sus resultados. Si ya pueden, buenísimo, y me lo mandan, y bueno, nada, será corregido. Y si no, la clase que viene, si tienen ya cosas puntuales o siguen sin comprender algo, me avisan y lo volvemos a ver, ¿sí? Como dije, todavía falta una unidad, que son 3, 4 clases. Entonces, la idea es que tengan los ejercicios, que son estos 2 trabajos prácticos, la realidad es que no hay mucho más, y las evaluaciones por cada unidad, al fin de cada unidad, realizadas a fin de curso, ¿sí? Cada uno se organiza como puede y como quiere, por eso digo, no, sí, no es necesario apurarse y no comprender, sino que en este caso tenemos como casi un mes más
Entonces, de una semana para otra pueden reverlo, si están seguros me lo mandan, y si siguen teniendo dudas lo vemos, que la lógica dice que cada vez van a ser menos dudas cuanto las vayamos evacuando, ¿sí? Así que bueno, la verdad que mucho más no tiene, los ejercicios son bastante estructurados y son bastante parecidos, ¿sí? Lo único que puede variar es que, por ejemplo, uno no tenía coeficiente porque el derecho de exportación no estaba en el FOB y el otro sí, el otro directamente era base FOB y el otro empezábamos con un CFR que había que sacarle el flete para llegar a la base FOB, pero más allá de eso no había nada distinto. Así que bueno, eh, si me dan el ok, continuamos y empezamos lo que tenemos que ver hoy. Bueno, ok, continúo con lo de hoy entonces. Ya les digo, cualquier cosa lo hacen, si está entendido me lo mandan, o sea, lo hacen y me lo mandan, y si no, bueno, en la clase que viene lo vemos las dudas. Bien, les voy a compartir entonces lo de hoy. Van a ver que es algo bastante sencillo y cortito, pero bueno, es necesario saberlo porque estamos en un país que, cuyo principal objetivo es la tributación. Entonces, una de las grandes fuentes de tributación es la parte del comercio exterior, tanto para la IMPO como para la EXPO, ¿sí? Son grandes valores este, que se manejan. Así que bueno. Voy a ver si se puede. Ahí va. Bien. Bueno. Esto es un poco repaso, pero bueno, vamos a verlo. Recuerden que nosotros habíamos hablado de las medidas de política comercial que dependen obviamente de cada gobierno de turno, digamos, cómo esté orientada la política económica, más que nada, si es orientada a la apertura comercial o está más orientada a cerrar la economía. Bueno, dependiendo de eso es cómo y cuáles medidas se van a adoptar. Sin embargo, sabemos que en general lo que tenemos son dos categorías de medidas de política comercial, que son las arancelarias o cuantitativas y las no arancelarias o cualitativas. Las arancelarias o cualitativas literalmente son las monetarias, las que se pagan, ¿sí? Y obviamente esto va a impactar en el costo de la mercadería. Esto es lo que se va a calcular en nuestras bases imponibles, ¿sí? Que ahora tiene más sentido que les diga esto porque ya sabemos el tema de la valoración. Que o sea, tiene un sentido y para qué sirve, ¿no? Entonces, digamos que sabiendo eso, también ahora conocemos que la base imponible en importación es la CIF y en exportación es la FOB. ¿Por qué? Bueno, porque en importación habíamos dicho que Argentina está dentro de lo que es el acuerdo de los tariff trades, y en cuanto, o sea, y se tiene que adaptar, digamos, a los artículos de ese acuerdo, mientras que en FOB, en Expo,
toma la base FOB porque no está dentro de ningún acuerdo y es algo, digamos, propio del país en cuanto a valoración de Expo. Ahora, lo que es no arancelario o cualitativo, por otro lado, no tiene que ver con lo monetario, sino con un cumplimiento de una norma, ¿sí? Esto puede impactar en la cantidad de mercadería importada o exportada, son trabas al comercio, ¿por qué? Porque puede ser que sean cupos, que sean directamente prohibiciones, o que nos pidan cada vez más certificados, más trámites para importar o exportar mercadería, lo cual termina siendo un proceso complicadísimo que lleva a veces a dejar de realizar la operación. Entonces, son verdaderas trabas al comercio, ¿sí? Y obviamente no van a ser genéricas, sino que van a depender de la posición arancelaria de la mercadería, ¿sí? Porque también hablamos, ahora ven que todo toma un sentido mayor, que también nosotros ya vimos, clasificación arancelaria, vimos para qué sirve, que toda la info sale de ahí, sale de ese código alfanumérico de 12 números que está en el sistema María, que clasifica, ¿sí? Identifica puntualmente cada mercadería. Y una de las informaciones que nos van a decir justamente es esto, ¿no? ¿Qué medidas de política comercial aplican? Tanto de la parte cuantitativa, o sea, en dinero, ¿sí? Cuánto tiene que pagar, en porcentaje de derechos, de impuestos, lo que sea, y si tienen que presentar certificados, o si hay algún cupo, si hay una prohibición, etc. Bien, pasando a los derechos o aranceles, ¿sí? En importación tenemos un tope de porcentaje que está consolidado, digamos, acordado por la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, que es del 35%. No van a encontrar, no deberían encontrar aranceles con un porcentaje mayor, ¿sí? Por otro lado, existen lo que se llaman preferencias porcentuales, ¿sí? Que son rebajas en lo que son porcentajes de derechos negociadas por acuerdos comerciales, ¿sí? Como son los de Aladi, hay acuerdos con Israel, con Egipto, con Sudáfrica, con la India, siempre visto desde el lado de Argentina, ¿sí? Entonces, tenemos un tope del 35%, pero con acuerdos comerciales que se fueron realizando, tenemos lo que se llama preferencia porcentual, es decir, porcentajes menores de derechos con ciertos países, ciertos territorios, por estos acuerdos comerciales. Ahora, en Expo, estos derechos aranceles son los conocidos como retenciones, ¿sí? Que cada tanto vemos en la tele, que es un conflicto con, particularmente en nuestro país, el campo. Pero bueno, más allá de eso no hay nada extraño, digamos, es un porcentaje que lo aplica el gobierno y que se debe pagar en exportaciones. Y va cambiando de acuerdo a lo que indique el gobierno de turno. Se terminó ahí, no hay preferencia, no, nada, es lo que es. Y se tiene que pagar para exportar. Después, tasas. Las tasas son algo, una retribución que se paga por un servicio prestado. ¿Sí? Acá en Argentina tenemos la denominada tasa estadística, que es del 3% fijo para importaciones solamente. Ahora, la tasa estadística no se paga cuando se presenta certificado de origen para países que tenemos acuerdos justamente preferenciales, como sean Mercosur,
Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, para ciertos bienes de capital y para importaciones temporales, ¿sí? Esos beneficios, digamos, con esos países, con certificado de origen y en ciertos regímenes, como son los de bienes de capital y los de importación temporal, no pagan la tasa de estadística, pero obviamente con esa exigencia de demostrar por qué no la vas a pagar. Y también tenemos para pagar impuestos, que se aplican solo obviamente en importaciones, porque, según nos dicen, la finalidad es igualar el valor de la mercadería importada con la nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto funciona en un país donde hay industria nacional, y me parece muy bien para protegerla. El tema es que industria nacional se refiere a una industria consolidada y que eso signifique también que brinde muchas opciones al mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso tenemos a veces una sola empresa que produce uno, dos, tres productos como mucho, que son los que ofrece al mercado con un stock limitado. ¿Por qué? Porque esas empresas necesitan insumos importados generalmente para producir, y es algo que el gobierno en la actualidad está frenando, ¿sí? Porque nosotros, la realidad es que nuestro país no tiene un polo productivo, no es por andar criticando a nadie, pero es la realidad. Entonces, esto se hace obviamente, ¿por qué? Porque la oferta de productos de importación es obviamente mucho más amplia. Los países en general tienen una producción y una diferenciación de productos que se ofrece en nuestro país, obviamente a menores precios, incluso con todos estos impuestos. Entonces, es una gran competencia con esa poca oferta de producto nacional que existe hoy en día. Entonces, o sea, es un recurso válido, pero hay que conocer un poco la realidad del país, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque a veces se encarece algo que es necesario traerlo porque no tenemos, ¿sí? No es porque es competencia directa, sino porque no hay otra forma de satisfacer la necesidad del consumidor, incluso de las empresas, de que no hay industria nacional de eso, ¿sí? Entonces no es que es competencia, ¿sí? Que se quiere, digamos, destruir el mercado nacional porque es inexistente a veces. Entonces, se aplican impuestos sobre algo que no tiene competencia local. O sea, solamente se le aumenta el precio. Es algo importado, caro, ¿sí? Pero bueno, digamos que en esa situación hipotética que el, el mercado local tenga una gran oferta y se tenga que proteger, es válido, ¿sí? El tema de los impuestos contra productos importados. Ejemplos de estos productos, perdón, impuestos, los van a conocer muy bien, son el IVA adicional. Ustedes conocen solamente el IVA del 21 de los productos, pero en importación tenemos un 20% de IVA adicional, tenemos ganancias y tenemos ingresos brutos. La persona común generalmente o paga ganancias o paga ingresos brutos. Bueno, acá se pagan las dos. Entonces, la base imponible para una importación me queda en CIF, ¿sí? En derechos y en tasas y en impuestos. Así que ahora van a ver, les puse un ejemplo X de cómo se impacta, digamos, todo esto que hay que pagar en un producto.
Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos otros dos conceptos que son los derechos antidumping, los derechos compensatorios, que no los vimos hasta ahora. Los vamos a nombrar así por arriba para que sepan qué significa. Los derechos antidumping sí existen porque existe justamente el dumping. ¿Qué es el dumping? Es la situación donde el valor FOB de las exportaciones, ¿sí?, es inferior al valor del mismo producto en el mercado interno del país de origen. Es decir, cuando allá, ¿sí?, el producto, allá digo, en el país de origen donde se compra ese producto, lo venden, ¿sí?, más barato, perdón, más caro que lo traen acá. O sea que no tendría sentido si allá lo venden más caro de lo que lo exportan, ¿sí? No tiene sentido. Y es desleal, porque ¿por qué lo estás vendiendo en tu propio país más caro de lo que me lo vendés a mí? Me lo vendés a mí más barato porque querés entrar en mi mercado a un precio barato, competitivo, y sacar a mi producto local, ¿sí? Entonces, cuando existe esa situación, para compensar el tema de, o sea, se tiene que probar igual que haya dumping, ¿sí? No es que por ser un producto barato que venga de China, ya le tengo que aplicar el antidumping, sino que es un producto que se hace una investigación donde se pruebe que hay un daño, un posible daño a la rama de producción local, ¿sí?, y que ese daño monetario se produce por este precio más bajo del producto que se va a importar. Una vez probado y que ese producto se está realizando dumping, digamos, no significa que no se pueda importar, pero se le va a aplicar esta herramienta para subsanar este precio tan bajo y que es competitivo, pero de una forma un poco, digamos, sucia. Entonces, existe el derecho antidumping, ¿sí? Entonces, en la Secretaría de Comercio de Argentina se establece para estos productos un valor nominal mínimo de exportación, ¿sí? Que es el valor que debería quedar correcto, ¿sí?, para que no haya daño, ¿sí? Entonces, el derecho antidumping tiene una fórmula, la cual es la que ven acá, que es el valor nominal mínimo de exportación, que lo establece la Secretaría de Comercio, menos el FOB, ¿sí? Y nos da un coeficiente. Es el coeficiente más los derechos de importación por el coeficiente más la tasa de estadística por el coeficiente, nos da el valor unitario del derecho antidumping. O sea, nos da el valor unitario, ¿sí? Ese valor que nos va a dar lo tenemos que multiplicar por la cantidad de producto que queremos importar, ¿sí? Y después la base imponible en este caso va a ser el valor en aduana, más los derechos de importación, más la tasa de estadística, más el derecho antidumping, ¿sí? Para, obviamente, subirla y que no sea excesivamente barato lo que se vaya a importar. Es un extra, ¿sí?, que se le sube por esta jugarreta, digamos, de que un país X quiere exportar su producto más bajo de lo que lo vende en su mercado local. Por otro lado están los derechos compensatorios, que también sirven, en este caso, para neutralizar lo que son las subvenciones. Un ejemplo es, en el caso de Estados Unidos, la parte del agro, ¿sí?, no es su fuerte. Entonces el Estado tiene programas de subvenciones. ¿Por qué? Porque eso hace que
se baje justamente el precio del producto para poder venderlo y competir con productos, no sé, exportados de Argentina, ¿no? Que tenemos una facilidad con el agro más grande. Entonces, en el caso de que se quieran importar productos de allá, del agro, por algún motivo, que tengan estas subvenciones y hagan que sean más baratos, se hace este derecho compensatorio. ¿Sí? Es el único derecho de importación que se va a calcular sobre el valor FOB. ¿Por qué? Porque los subsidios se aplican sobre el valor FOB. Entonces, en este caso también tiene una fórmula que es la alícuota del derecho compensatorio, que también está establecida, por el valor FOB. ¿Sí? Así de simple. Y la base imponible me va a quedar como la valor en aduana, más derecho de importación, más tasa estadística, y en este caso más derecho compensatorio. Acá, por arriba, el tema del derecho de exportación. El agroindustria puede ir alrededor del 33%. Vimos que el tope es el 35%, así que bueno, está por ahí. Manufacturas es muy variado porque depende obviamente de la complejidad de la manufactura y es un rango que puede ir del 2 al 10%. Tenemos una minería alrededor del 8% y los servicios tiene también alrededor del 5%. Es sobre el importe que surja de la factura electrónica de la exportación para los servicios. Los impuestos vigentes, los porcentajes son los que ven ahí: impuesto a las ganancias 6%, ingresos brutos 2,5%, tasa del IVA 21 o 10,5% si son bienes de capital, informática o telecomunicaciones, IVA adicional 20%, y la tasa estadística del 3% en caso de que se pague y no se presente certificado de origen, como dijimos antes, que tiene obviamente la excepción del 0%. Acá vamos a ver un ejercicio de liquidación de tributos, es solamente un ejemplo para que se vea el impacto de los impuestos y las tasas y los derechos en el valor inicial de una importación. Nos dice determinar el monto total a pagar a la aduana en concepto de tributos de importación. ¿Sí? País de origen, México. Cantidad, 1.500 toneladas. Valor unitario, $12 por tonelada. Flete internacional, $650. Seguro internacional, $60. De hecho, o sea, hasta ahí, hasta los $60 es el valor de la mercadería propio. ¿Sí? Es lo que me sale la mercadería. Y de acá en adelante vamos a empezar a agregar impuestos y derechos, ¿sí? Y tasas, que es lo que pagamos acá. Derecho de importación, 18%. Tasa estadística, 3%. IVA, 21%. IVA adicional, 20%. Ganancias, 6%. Ingresos brutos, 2,5%. Arancel CIMI, $10, ¿sí? En este caso, la mercadería está negociada en un acuerdo comercial que prevé una preferencia porcentual del 75%. Una a favor. Determinar el valor CIF que corresponde a la base imponible para derechos y tasas. Bueno, el valor CIF en este caso es fácil. Tenemos la cantidad de la mercadería, más el flete, más el seguro, que nos da $18.710. Ahora, segundo paso es aplicar la preferencia porcentual, ¿sí? Nosotros nos decía que los derechos de exportación eran del 18%, pero no vamos a pagar el 18% porque tenemos esta preferencia. ¿Y cómo se aplica esta preferencia? Tenemos que hacer el 75% de 18, porque vamos a pagar la diferencia, ¿sí? Que nos da 13,5. Entonces, 18 menos 13,5 es 4,5. Es decir, que el derecho propio que vamos a pagar es 4,5. Y por eso se llama arancel residual, porque es el porcentaje restante que vamos a pagar fuera del beneficio. Aplicar el derecho de importación sobre base CIF. El derecho de importación, bueno, va a ser del 4,5% de los $18.710 de base CIF. Es decir, $841,95.
También tenemos que sumar la tasa estadística del 3 sobre, obviamente, el CIF, de 561,30. Y ahora determinamos la base para impuestos. Solamente hasta ahora hicimos, obviamente, la base CIF, que es lo que vale la mercadería. Le agregamos el derecho y la tasa estadística. Ahora vienen los impuestos. La base imponible para impuestos corresponde obviamente a la sumatoria del valor CIF, los derechos de importación y las tasas. ¿Sí? O sea, los impuestos no van sobre el CIF, sino que va sobre el CIF más derecho de importación más tasas. Es decir, 18.710 más 841,95 más 561,30. La base para impuestos va a ser 20.113,25. Y empezamos a calcular los impuestos sobre esa base, el 21% de la base de impuestos, el 20%, el 6%, el 2,5%. Y en la suma de todos los conceptos tenemos el derecho de importación, la tasa estadística, el IVA adicional, las ganancias, los ingresos brutos y el arancel SIM. Sobre la mercadería que teníamos de 18.710 dólares, vamos a pagar un total de tributos de 11.329,31. Casi el total de la mercadería. Todos estos conceptos de tasas, impuestos, están obviamente detallados en el despacho de importación. Acá se acuerdan de el ejemplo de un despacho de importación. Ahí abajo están, como ven, los conceptos con su porcentaje y su importe. Y acá, finalmente, una listita de los errores más comunes en cuanto a deducir el tema de impuestos y tasas y derechos, es calcular mal la preferencia porcentual, es decir, no sacar el porcentaje del derecho y después restarlo y sacar el residual. Así es la forma de hacerlo, no se resta directamente el beneficio y se usa eso, ¿sí? Calcular mal la tasa estadística, ¿sí? Fácil es el 3% del CIF, o si no, no se paga, no hay intermedios. Aplicar los impuestos sobre base CIF, no. La base sobre la que se aplican los impuestos es la base imponible, la cual es CIF más derecho más tasa estadística. Sumarle el CIF al total, no. El CIF es el valor de la mercadería, el resto es todo tributos. Y no tener en cuenta alguno de los tributos, hay que ver bien qué está incluido y qué no. Así que bueno, esto fue una gran noción de la parte tributaria de Argentina. Son muchos conceptos lo que se usan en la actualidad y como vieron en un ejemplo X, incluso con preferencia porcentual, que si no tuviera sería mucho más lo que habría que pagar, pero casi con una preferencia porcentual del 75%, lo que había que pagar de derechos y tasas era casi el valor de la mercadería. ¿Sí? Así que bueno, cualquier duda o consulta de ejercicios, parciales, lo que sea, me avisan y lo vemos la clase que viene. Y ya la clase que viene pasamos a la unidad 5. Yo habilito la evaluación para la unidad 4. Y bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. ¿Sí? Adiós.